Buenos días. Antes de empezar la presentación, quiero dar las gracias a los organizadores de la Conferencia de Usuarios de Telemática 2020 por invitarme a formar parte de esta conferencia. Esta es una gran oportunidad para dar a conocer proyectos innovadores y para poder interactuar virtualmente con los principales expertos a nivel nacional e internacional de la comunidad GIS. El día de hoy voy a realizar una presentación dando a conocer la manera en que aplicamos los sistemas de información geográfica en los proyectos geotécnicos de Andes. En Andes nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo y supervisión de proyectos ambientales, electromecánicos, civiles y de construcción, principalmente para la industria minera y energética. La empresa orienta sus esfuerzos a la búsqueda y la satisfacción de las expectativas de clientes mediante soluciones prácticas, eficientes, con altos estándares de calidad e innovación. El desarrollo de los diversos proyectos está plasmado mediante documentos, planos y mapas que forman parte de los resultados entregados a distintos clientes. Entonces, constantemente se tiene la necesidad de realizar la toma de información de campo, elaborar planos, mapas detallados con la mayor calidad y gestionar eficientemente la información proveniente de más de 950 proyectos distribuidos en toda la región. Esta presentación se desarrollará en 4 partes. La primera trata acerca de la gestión de la información. Explicaré cómo se han utilizado de forma exitosa las herramientas de Survey 123 y cómo se crearon geodatabases geotécnicas que se pusieron al servicio del área geotecnia. Posteriormente hablaremos acerca de los mapas de peligro sísmico, de hidrología e hidráulica, en donde se usan de manera efectiva los recursos de ANMAP y de tal forma que se muestran de manera detallada los análisis que se realizan en cada estudio. Finalmente, hablaré acerca de los peligros geológicos y cómo utilizamos los sistemas de información geográfica en el análisis de este tipo de estudios. En esta diapositiva muestro un esquema general de un proyecto que se realizó en la empresa para gestionar la información de muchos ensayos correspondientes a distintos proyectos. Como ustedes saben, los estudios de ingeniería pasan por varias etapas y necesitan trabajo de campo, y realmente este es un proceso indispensable al momento de analizar e interpretar los diferentes tipos de rocas y suelos para solucionar problemas relacionados a la ingeniería geotécnica en general. Entonces, como parte de este proyecto, los ingenieros necesitan contar con distintos formatos. Por ejemplo, el formato de registro de calicatas o el de registro de estaciones geomecánicas. Por otro lado, como todos sabemos, ESRI cuenta con aplicaciones y plataformas que permiten la toma de información en campo, y ese es el caso de Survey 123. Entonces, al enterarnos las ventajas que ofrecía este sistema, pensamos en un proyecto piloto para cambiar los formularios de papel y pasar a formularios digitales, teniendo como objetivo siempre la obtención de reportes en tiempo real, mapas fotográficos y datos georreferenciados. En esa oportunidad ya teníamos el proyecto en mente y la empresa promovió o promueve siempre un concurso denominado Programa de Ideas Innovadoras, conocido como PI. Entonces, esta es una iniciativa de Andes en donde se busca que el colaborador presente proyectos innovadores en la empresa, y en esa oportunidad nos inscribimos con un proyecto denominado Optimización en la toma de datos de campo y la gestión de la información. Básicamente, como equipo, nos propusimos desarrollar un proyecto en el cual, mediante la herramienta Survey 123, podríamos aplicar y desarrollar formularios para que los ingenieros ingresen esta data recopilada a través de dispositivos digitales y posteriormente puedan descargar los de la plataforma de ESRI. Entonces, el proyecto estuvo compuesto por 3 fases importantes. Acá vemos la fase A, y en esa fase implicó el reconocimiento de los formularios más usados por los ingenieros en campo. En esta parte fue súper importante que los formularios tuvieran las características para ser elaborados con la aplicación Survey 123. El proceso fue relativamente sencillo porque la plataforma brinda herramientas intuitivas para poder desarrollar los formularios. Posteriormente, en la fase B, se realizaron las pruebas piloto de campo, en donde los ingenieros, a través de sus dispositivos móviles, hicieron uso de los formatos que ya habíamos creado. Inicialmente se trabajaron con los formatos un poco más fáciles de usar o de llenar. Esos fueron los formatos de visita de campo. Ahí los profesionales pusieron sus fotografías, colocaron sus ubicaciones y llenaron sus formatos, ¿no? Estos usuarios también complementaron estos formatos con grabaciones de voz y diferente información que pudieron recopilar. En esta fase se comprobó
que en la utilización de estos formatos realmente disminuía el tiempo de manera bastante significativa. Al terminar la fase B, nuestro proyecto fue ganador del programa de Ideas Innovadoras PRI, por lo cual ya en la fase C, la empresa invertirá en la puesta en práctica de nuestro proyecto a distintos niveles. En esta diapositiva podemos ver un esquema en donde están los formularios que se trabajaban en papel y luego que se observan acá en este lado, en el lado izquierdo de la diapositiva. Posteriormente, ya cuando empezamos a desarrollar estos formularios, tuvimos el constante soporte de telemática porque surgieron ciertas dudas al desarrollarlos, ¿no? Pero por otro lado también, al momento de diseñar esta información, nos pudimos dar cuenta de que esta aplicación contaba con asociación de datos alfanuméricos, que tenía secciones en cascada, tenía respuestas predeterminadas, y eso realmente aumentó la productividad al momento de diseñar estos datos. Y luego acá se puede ver la generación de formularios digitales, tanto del registro fotográfico y de las calicatas. Como ya mencioné antes, es bastante fácil de usar y de programar también. Y finalmente, no solamente la aplicación se limita a estas aplicaciones, sino que también puede presentar o se puede programar la creación de plantillas para la generación de reportes automáticos en distintos formatos, como Word, por ejemplo, ¿no? Entonces, de manera que cuando los ingenieros llenan esos datos en campo, en sus aplicativos móviles, sea celular o tablet, generan esa información en tiempo real y automáticamente pueden obtener sus reportes. En la siguiente diapositiva vamos a ver que los datos que se tomaron en las visitas y en los trabajos de campo a través de los formularios también son almacenados automáticamente en una geodatabase, ¿no? Entonces, esto nos permite presentar un producto adicional. Por ejemplo, acá ven un modelo de mapa fotográfico en donde se muestra de manera muy didáctica el recorrido de los profesionales en campo, la ubicación, fotografías, y entonces podemos, digamos, sintetizar la información recopilada en campo y se ve de manera ordenada, y esto nos ayuda también a tener nuestros registros de proyectos de forma sistematizada. En la siguiente diapositiva vamos a explicar acerca de las geodatabases que nosotros creamos con la información de los ensayos de los proyectos geotécnicos. Es decir, aparte de haber creado los formularios electrónicos para que los ingenieros llenen su información en tiempo real, también nos propusimos como un objetivo articular toda la información geoespacial a través de bases de datos que contengan la información geotécnica de distintos proyectos realizados en campo y en laboratorio. Entonces, para el diseño conceptual de una geodatabase geotécnica fue muy importante reconocer qué datos requiere el sistema, qué documentos se generan con estos datos y cómo se utilizan estos datos. Entonces, durante la etapa de diseño se trabajó junto con los usuarios de manera que ellos nos indicaban cuáles eran los problemas y dificultades que tenían que resolver con respecto al acceso a la información. Por ejemplo, uno como usuario busca tener acceso a los distintos proyectos, distintos ensayos realizados en diferentes campañas de investigación en una zona de estudio. Y esto no siempre es posible en un plano impreso, porque existe mucha información relacionada a un solo proyecto acumulada en muchos años. Entonces, la ventaja de diseñar una geodatabase es que nos permite tener los datos geotécnicos estructurados y conservar la integridad en los mismos. Empezamos tomando datos de distintos proyectos geotécnicos en los que se había realizado una gran cantidad de investigaciones. Por ejemplo, se reconocieron lugares con puntos de muestreo, lugares donde se habían realizado perforaciones, lugares donde se habían realizado ensayos geofísicos o se habían realizado ensayos CPT. Todos estos ensayos tenían puntos georreferenciados y se les asociaron tablas de contenido que incluyen diversos datos, desde el código del proyecto y la fecha de realización, hasta los resultados de cada ensayo. Asimismo, notamos que la gran cantidad de información podía duplicarse y debido a que estaba almacenada en una sola tabla, se crearon relaciones que permitieron visualizar a los usuarios datos más específicos asociados a cada ensayo. Por ejemplo, se asociaron datos de las características de muestras obtenidas en perforaciones que no podía,
digamos, de varias muestras obtenidas en una sola perforación que no podían ser incluidas en esta tabla en general. Y es por eso que se crearon estas relaciones en donde se podían observar tablas alternas cada vez que queríamos consultar un dato muy específico. Las geodatabases de consulta geotécnica permiten que los ingenieros realicen consultas y análisis generales de parámetros y condiciones de suelo y de roca. Entonces, esto en realidad permite una aproximación de las condiciones del terreno y no solamente no está limitada a los resultados de ensayos que ya hemos mencionado, sino que también está complementada con la información de mapeo geológico o la información de imágenes satelitales, como se puede ver en esta diapositiva. Entonces, esta integración, tanto de los datos de los ensayos, de los estudios geotécnicos, como la información del mapeo geológico, la información de las imágenes satelitales, da una mirada integral al ingeniero geotécnico que quiere tener un panorama de toda la información que se ha recopilado. Entonces, los beneficios son muchos en realidad. Acá voy a mencionar algunos. Más que nada, está la reducción de toma de datos y la digitalización de la información. La supervisión de tiempo real desde la oficina de la toma de datos de campo, la reducción en el tiempo de generación de reportes y que estos estén dispuestos de manera automática y georreferenciada, el aumento de la productividad, la administración en información de los proyectos realmente de una forma eficaz. Y, por ejemplo, otra cosa que es importante mencionar es que antes recopilar los datos de los estudios geotécnicos podía tomarnos 1 o 2 días, y realmente con estos proyectos pilotos, este tiempo en recopilar la información geotécnica ha disminuido en un 80%. Ahora, en la segunda parte de esta presentación, mencioné que íbamos a hablar acerca de los mapas que se realizaban con ARMAP con frecuencia en la empresa. Entonces, dentro de estos mapas están los entregables que pertenecen a los estudios de peligro sísmico. Uno de los objetivos de este tipo de estudios de peligro sísmico es evaluar la sismicidad y la demanda sísmica de la zona de un proyecto. En esta imagen se pueden observar una serie de círculos que representan los epicentros de distintos sismos ocurridos en diferentes periodos de tiempo. Estos epicentros están diferenciados en función a la profundidad y a la magnitud. Los círculos de color amarillo representan los sismos que están ubicados de manera más superficial, entre 0 y 50 kilómetros. Y los círculos de color fucsia representan los sismos que están ubicados entre 51 y 100 kilómetros. Finalmente, los círculos de color azul representan a los sismos más profundos, ¿no? Los que están más allá de 150 kilómetros. De igual forma, no solamente nos guiamos por el color, sino que el tamaño de las circunferencias representa las distintas magnitudes de cada uno de estos eventos. Los polígonos, por ejemplo, que se ven acá, que se ven en las fuentes sismogénicas de subducción, van a representar la agrupación de los sismos que tienen características similares. Por ejemplo, los que están al lado izquierdo son los que están ubicados en la zona de subducción, o sea, cerca del contacto de las placas tectónicas. Y los polígonos, estos que están en color rosa al lado derecho, agrupan a todos los sismos ocurridos en la corteza de área, ¿no? Y que usualmente están más alejados de la corteza. Entonces, como ustedes pueden apreciar acá, hay una gran cantidad de información que muchas veces puede ser compleja de apreciar o de entender. Entonces, las herramientas que ARDI nos proporciona nos facilitan mostrar de manera más clara algunos conceptos que probablemente podrían ser difíciles de transmitir. Y vemos que hay una gran cantidad de información y que se entiende de manera clara debido a que está bastante bien estructurada con apoyo de las herramientas de ARMAP. En la siguiente diapositiva vamos a observar una sección transversal que pasa por la zona de estudio. El objetivo de este tipo de mapas es visualizar la distribución de los epicentros que se encuentran a profundidad. Se observa claramente cómo los sismos de subducción se encuentran ubicados en el contacto entre la placa de Nazca y Sudamericana. Asimismo, se muestran los sismos que están ubicados a mayor profundidad, que están ubicados acá en este lado derecho. Entonces, esta sección transversal es muy interesante porque nos indica, aparte de las profundidades de los sismos que se habían visto en la imagen o que se ven acá en la imagen de arriba en planta, nos indican más detalles. Por ejemplo, podemos ver esta circunferencia, este círculo de color rojo, que representaría un sismo de una magnitud de 8,
y además de eso nos indica que es un sismo que está bastante superficial, que está cerca de la superficie. Entonces, todos estos cambios de colores y informaciones y características las podemos obtener a través de los datos raster, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos podemos guiar muchas veces. Estos elementos visuales son muy importantes para diferenciar distintas características de los datos que presentamos en los mapas. También en esta imagen podemos ver las aceleraciones máximas en el terreno asociadas a un periodo de retorno de 1000 años. Las aceleraciones espectrales representan las fuerzas sísmicas que actúan en un lugar indicado. Y esto es un conocimiento fundamental para diseñar edificios, puentes, carreteras y presas. Con el uso de ArcGIS podemos representar los distintos valores de las aceleraciones en la zona a través de esta información del raster con estos distintos colores, ¿no? Entonces, podemos ver las variaciones que se tienen en estas gráficas. Además, este tipo de análisis es muy importante y se puede replicar en distintas obras de ingeniería, ya sean obras lineales o también ubicarlos en distintas entidades con la misma geometría, no sé, en zonas, por ejemplo, que se relacionen con áreas o con puntos. En la siguiente diapositiva vamos a ver uno de los mapas del área de hidrología hidráulica. Esta diapositiva muestra un análisis que corresponde a las instalaciones de un proyecto minero en donde se ha realizado la simulación de inundación en el caso de rotura de una presa. Como ven, donde estoy llevando el cursor, se ve cómo se va las zonas, digamos, en donde se ha realizado la simulación de inundación, ¿no? Entonces se pueden apreciar, como dije antes, los distintos límites y se pueden apreciar también las variaciones de velocidad del relave. A través de la información de tipo raster, nosotros podemos distinguir las distintas velocidades máximas. Y ahora, este parámetro es importante para determinar el tiempo de llegada de este material en la estructura. Esos datos son valiosos para verificar el tiempo que se tiene para actuar en casos de emergencia. Los análisis realizados permiten conocer el área impactada en caso de ruptura y además en función de estos datos se puede clasificar la presa de acuerdo a los estándares internacionales. Los software que determinan el análisis de inundación son totalmente compatibles con ArcMap y esto aumenta la calidad de presentación de todos nuestros entregables. Las presentaciones que se hacen con ArcGIS en el análisis de ruptura de presas son diversas, así como se puede presentar la velocidad máxima del relave, se puede incluir la profundidad y el tiempo de tránsito de este material. En la siguiente diapositiva vemos las distintas áreas o cuencas de aporte que están representadas por estos polígonos de color morado. Uno de los objetivos de este tipo de mapas es mostrar gráficamente las áreas y caudales aportantes y su interacción con distintos elementos claves en el dimensionamiento de estructuras hidráulicas. Los parámetros y valores obtenidos en la determinación de estas áreas son empleados en el diseño de presas y como todos sabemos, este tipo de obras son relevantes en las operaciones mineras. En esta diapositiva, y que ya corresponde al inicio de la última parte de esta presentación, vamos a hablar acerca de los riesgos geológicos. Como todos sabemos, nuestro país está constantemente expuesto a la ocurrencia de una variedad de fenómenos de origen natural, tales como deslizamientos, caída de rocas, inundaciones y sismos, que pueden ocasionar impactos considerables, generando la pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas. Entonces, es por esta razón que es importantísima la identificación de riesgos de origen natural y es indispensable para proyectos de ingeniería de diferente envergadura. De hecho, la identificación de riesgos geológicos forma parte de la Política Nacional de la Gestión de Riesgos de Desastres. En ese sentido, las herramientas que nos ofrece ArcMap nos permiten localizar y estimar los distintos niveles de peligro y riesgo geológico con los cuales se pueden establecer medidas de prevención y reducción. A través del uso de sistemas de información geográfica podemos hacer un análisis general de la influencia que tienen los distintos peligros geológicos en las obras de ingeniería. Por ejemplo, en esta imagen que se ve acá, ubicada en el centro de la diapositiva, podemos ver un análisis de densidad de puntos. Y este análisis de densidad de puntos es importante porque nos va a representar cómo influyen distintos peligros geológicos, por ejemplo, a lo largo de vías. Para hacer esta representación se hizo el cruce de los diferentes puntos inventariados
con distintos peligros geológicos a nivel nacional, ¿no? Y estos puntos que se ven acá con coloración oscura se cruzaron junto con las carreteras, con un sistema una red de carreteras de nuestro país, y se hizo este análisis de densidad. Y lo que se puede ver claramente es que existen carreteras que tienen una mayor concentración de peligros geológicos. Y entonces esa información es importante porque nos permite tomar acción o nos da a conocer cuáles son las zonas que sí requieren, digamos, mayor atención. Ahora, otro producto también importante que se realiza con ArcGIS, que se realiza en la empresa, son los mapas de susceptibilidad de deslizamientos. Este ejemplo se puede observar en la parte superior izquierda. Este tipo de mapas de susceptibilidad o de peligro geológico son fundamentales en la gestión de riesgo y lo que muestran básicamente son diferentes escenarios, los cuales sirven a los tomadores de decisiones en el ámbito de ingeniería. Como se pueden ver, este tipo de zonificación muestra que en los sectores que tienen coloración rojo o color rojo, la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos es mayor, y los que tienen color verde presentan una probabilidad de ocurrencia menor de deslizamientos. Para desarrollar este tipo de modelos existen diferentes metodologías. Y en el esquema que está acá al lado derecho, se observan 4 de los enfoques más conocidos: los métodos cualitativos, los métodos cuantitativos, los métodos semi-cuantitativos y los métodos de aprendizaje automático. Dentro de esta variedad, los métodos más usados son los métodos estadísticos y los métodos de evaluación multicriterio. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen que encierra, o que básicamente una de las etapas fundamentales en la evaluación de riesgos geológicos, que es el reconocimiento de los fenómenos de origen natural. Estos son caracterizados y representados a través de un inventario. Inicialmente, este inventario se realiza en gabinete a través del análisis de imágenes satelitales. Y en este punto, la galería de imágenes de ESRI permite definir con precisión deslizamientos o flujos de detritos que pueden ser representados cartográficamente, como se ven en esta imagen, que está acá al lado izquierdo, donde se han definido diferentes movimientos en masa de distintas magnitudes. Posteriormente al trabajo de gabinete, se realiza el trabajo de campo. Entonces, en el trabajo de campo se hace un cartografiado con mayor detalle, y en este inventario de procesos morfodinámicos, aparte de esta caracterización, se emplean formularios, y estos formularios básicamente tienen diversa información, ¿no? Y esta información destaca por tener desde la fecha de ocurrencia, la localización, la forma, las dimensiones, los factores que intervinieron o intervienen en su ocurrencia, los factores detonantes, la dinámica de movimientos de los fenómenos de remoción en masa o los peligros geológicos que se han inventariado, ¿no? Entonces, es importante porque los ingenieros, tanto en el trabajo de gabinete, con el empleo de las imágenes satelitales, como en el trabajo de campo, realizan un trabajo detallado para identificar con distintas metodologías los fenómenos de remoción en masa o los peligros geológicos, su dimensionamiento, ¿no? Y se caracterizan de manera muy detallada. En la siguiente diapositiva podemos ver un esquema de los distintos mapas temáticos empleados en la construcción de los modelos de susceptibilidad o los modelos de peligro. Como ustedes saben, para realizar estos modelos se necesitan una serie de factores condicionantes que dan origen a la ocurrencia de deslizamientos. Por ejemplo, en este análisis se puede observar los distintos inputs que se emplearon. Están el mapa de pendientes y el mapa de densidades de drenaje, que básicamente se obtienen de los modelos de elevación digital generados. Posteriormente se emplearon un mapa de unidades litológicas, de unidades geomorfológicas, y mapas de uso de suelos, entre otros. Todo esto, aparte de hacerlo en Shape y darle los valores, se caracterizó en formato raster, ¿no? Y finalmente, haciendo el álgebra de mapas, obteniendo los pesos ponderados con las metodologías que mencioné anteriormente, se obtienen estos modelos de peligro o de susceptibilidad a deslizamientos. Ahora, es bien importante mencionar de que la selección de los factores en el análisis depende del conocimiento de la zona de estudio y la disponibilidad de información, por lo que los factores recomendados no restringen la posibilidad de usar más datos. Realmente se pueden usar diferente información siempre y cuando estén orientados a explicar la ocurrencia actual y futura de estos deslizamientos. Es importante también mencionar de que
para utilizar, por ejemplo, los métodos estadísticos se necesita información muy importante como las áreas de cada movimiento en masa, lo que, por ejemplo, no se necesita cuando se realiza un análisis de tipo multicriterio, que se mantienen en realidad otros criterios más relacionados a a la experiencia de la persona que realiza estos modelos. Ahora, en la siguiente diapositiva, podemos ver los distintos mapas de susceptibilidad obtenidos, como dije anteriormente, con el álgebra de mapas, ¿no? Estos modelos muestran la mayor predisposición o la menor predisposición a la ocurrencia de deslizamientos para el caso de estos modelos, ¿no? Tiene un mapa de una guía de colores, desde el rojo con mayor probabilidad a la ocurrencia de movimientos de masa y el verde con menor probabilidad de ocurrencia de estos movimientos, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, en los modelos que están señalados acá, se han incluido la digitalización de las áreas de los movimientos en masa inventariados y además estos modelos se pueden realizar tomando como marco, o se realizan tomando como marco de referencia, en este caso las microcuencas, y también se aplican, por ejemplo, a obras lineales como ductos o como carreteras, ¿no? Y se puede ver la influencia que podrían tener los movimientos en masa en estas obras, ¿no? Que son importantes. Y además también otra cosa interesante de ese tipo de modelos es que nos dan una aproximación bastante general de cómo pueden ocurrir este tipo de movimientos en masa. Como mencioné antes, estos análisis son hechos a diferentes escalas y en realidad los inputs van a depender mucho del especialista que lo realice y pueden variar. Finalmente, para concluir con esta presentación, debo mencionar que las aplicaciones de los sistemas de información geográfica dentro de las fases de los proyectos de ingeniería en realidad son múltiples. Como hemos visto en esta presentación, se pueden aplicar para la creación de formularios en la toma de datos en campo, y los podemos visualizar en tiempo real, se pueden aplicar en la elaboración de bases de datos geotécnicos, también pueden ser empleados para elaborar mapas de hidrología, hidráulica, mapas empleados en los estudios de peligro sísmico y para la evaluación de modelos más específicos, un poco más elaborados para analizar los peligros geológicos que pueden atacar a una zona, ¿no? Y finalmente vemos de que todos estos alcances realmente nos permiten como profesionales dar una respuesta rápida en la toma de decisiones en los distintos proyectos que tiene Andes. Realmente son herramientas muy valiosas con las que trabajamos en el día a día. Entonces, bueno, para culminar esta presentación no me queda más que volver a dar las gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.